dará que hablar en El Conquistador FM. Es una presentación de Aqua Chile, Cámara Chilena de la Construcción, Portón Sur, Club Nómades Puerto Varas, Edificio Chagavía de Inmobiliaria Ensamble, Clínica Andes Salud Puerto Montt, Casino Dreams y Hotel Los Volcanes de Puerto Varas y Marina Colonos de Frutillar. Conducen Roberto Gaete y Claudio Pérez. Lo importante más que lo urgente en las señales de El Conquistador. ¿Cómo están? Bienvenidos, sureños, sureñas, hombres y mujeres de este sur austral, este día lluvioso y a frío, 7 grados de temperatura, una máxima de 11, está todo completamente nublado, el seno Reloncaví calmo con la marea baja, la cordillera no la vemos y como que se nos fueron estos días primaverales que ya habíamos días atrás. Esperamos que el clima mejore un poquito el fin de semana. Parece que el sol va a haber, el día domingo va a haber un poco más de sol, pero la otra semana vamos a tener algunos días lluviosos, así que nada que le haga mal a estos sureños acostumbrados al frío, la lluvia, en fin. Hoy es día viernes 26 de agosto, ya estamos finalizando este octavo mes del año 2022 y vamos a conversar varias cosas interesantes hoy día. Vamos a tener un invitado con quien vamos a conversar sobre un poco de la ciudad, esta ciudad esta capital regional que nos abriga de tantas cosas, de naturaleza, de patrimonio, de una ciudad tan importante por ser austral. De acá reconocemos que existe toda una transferencia de personas, descarga, de historia, de espacios y parece que ya estamos con nuestro invitado. Listo, el invitado me dice por ahí Pato Torres. Quiero que conversemos esta mañana con Pablo Castro, el jesuita. Él trabaja en el Colegio San Javier, pero es el capellán, el sacerdote encargado de la capilla San José, esa capilla que de repente nos cuesta reconocer un poco, pero que todo puertomontino ha pasado por afuera. Estoy hablando de esa iglesia que está al costado del colegio antiguo de San Javier, a los pies del campanario. Una iglesia que ha visto pasar a tanta gente, tanta historia y tanto cariño, ¿no? Pablo Castro, buenos días, bienvenido a este programa de Hablar Radio El Conquistador. Muy buenos días, Claudio, un gusto de saludarte a ti y a toda la gente que nos acompaña a través de la radio. Muy buenos días a todos y a todas. Oye, Pablo, gusto tenerte aquí con nosotros conversando un poco de la historia de la ciudad y cómo esta ciudad, que en general no es una ciudad muy antigua, digámoslo, pero que está acompañada de edificios, de infraestructura muy, muy importante para la ciudad, como es la capilla de San José. Cuéntanos un poco. Bueno, esta capilla está cumpliendo años, también eso estamos conversando con Pablo Castro. Sí, es muy bonito recordar a la ciudad que este año la capilla San José, el templo, cumple 150 años. Es el edificio que permanece en pie más antiguo de la ciudad. Por supuesto que habían otras construcciones anteriores, pero no permanecen. De los edificios que permanecen en pie, el más antiguo de todo Puerto Montt es precisamente la capilla San José. La mayoría de la gente la conoce como capilla de los padres jesuitas. Y debo corregirte una frase que dijiste, Claudio, con buen humor. Dijiste la capilla que está al costado del antiguo Colegio San Javier. No, es al revés. Sí. El Colegio Antiguo San Javier se construyó al costado de la capilla. La capilla es más antigua que el edificio azul. La capilla estaba ahí antes que el colegio. Claro, porque el colegio estuvo en la población modelo. Eso te iba a decir, tienes toda la razón, Pablo. Aceptada toda corrección. Yo soy imperfecto, Pablo, así que bienvenida a todas las correcciones.
Oye, Pablo, sí, pues, mira, yo no estaba en mi, en mi material en mi cuaderno que es el edificio más antiguo de la ciudad, ¿eh? Sí, Eso es mira, en interesante, Puerto una Montt ciudad que tiene más de lo que hemos 160 años, ¿no? Lo que hemos estado investigando es que existen 4 grandes edificios de 1800, ¿sí? Anteriores al siglo XX. De esos edificios, o construcciones grandes, digamos, 3 están ahí junto al patrimonio jesuítico. Son el templo, el más antiguo, la Capilla San José, que cumple 150 años, el campanario, que se ubica en el Cerro Campanario, y el edificio azul, que está al costado de la capilla, la antigua comunidad de los padres jesuitas, que efectivamente son los 3 más antiguos de la ciudad. La cuarta construcción patrimonial antigua de la ciudad es la catedral, que también es de 1800, también es anterior al siglo XX, pero su inauguración es un poquito posterior a estos otros 3 edificios. Pero son los 3 de esa época, y la capilla está cumpliendo 150 años. Estamos celebrando con distintas actividades. Va a haber una misa solemne, tuvimos un concierto de oración, va a haber un concierto de la orquesta, entiendo, del mismo colegio San Francisco Javier allí. Vamos a tener una exposición fotográfica con fotografías muy lindas, algunas efectivamente de 1872, en el edificio Diego Rivera, en los ventanales. Va a haber una exposición, ahora pronto se va a inaugurar hacia mediados, fines de septiembre, por los 150 años de esta iglesia, que junto al Cerro Campanario, al mismo campanario y al edificio azul, constituyen un patrimonio precioso para la ciudad. Y lo otro que es muy lindo de destacar del templo es que no es un patrimonio tipo museo, no es que es antiguo para ir a mirarlo, sino que permanece como una comunidad viva, una comunidad que se reúne, una comunidad puertomontina, que reza, que celebra su fe, y por supuesto que además ofrece para el visitante este espacio precioso de encuentro con la historia de Puerto Montt. Pablo, y no solamente con la historia, sino que también con esos espacios de reflexión que de pronto toda persona necesitamos en algún momento, para moros y cristianos, ¿no? Una iglesia que está disponible ahí y que además, dada la materialidad con que se construye, es un espacio que habla mucho del sur, ¿no? Que es una iglesia completamente madera, con distintos tipos de madera. Cuéntanos un poco eso también, y además unas pinturas preciosas en las cúpulas, sí, que de verdad dan ganas de ir solo a admirar ahí. Sí, efectivamente. Mira, la iglesia se construyó más o menos 19 años después de la fundación de la ciudad de Puerto Montt. Todos sabemos que esta zona era conocida como Melipulli, y se funda Puerto Montt, si no me equivoco, en 1854. 53. O sea, 12 de febrero del 53 se fundó Puerto Montt. 53. Y 19 años, no habían pasado 20 años, ya se inaugura este templo. La misa inaugural fue para la misa de Navidad. Y como dices tú, la materialidad del templo, su arquitectura es única, propia solo de este territorio. No es igual ni a las construcciones de las iglesias de Chiloé, ni es idéntica a las casonas grandes alemanas de la zona del Llanquihue. Es muy puertomontina, es una mezcla muy única. Y para quien la puede visitar, si nos están escuchando, si alguna vez entran a la iglesia, van inmediatamente a captar un detalle muy importante, que van a darse cuenta que hay maderas que están en su color natural, y que hay todo un mundo de maderas pintadas, sobre todo en las bóvedas, en el cielo de la iglesia. Y la gran diferencia es que todo lo que está pintado, todas las maderas que son pintadas, son originales, son de 1872, tienen 150 años. Y todas las maderas que uno puede ver que están en su color natural son las reparaciones posteriores al terremoto de 1960.
que ahí la iglesia sufrió una intervención bastante mayor, la única que ha tenido en sus 150 años, debido a los daños que provocó el terremoto. Pero es muy interesante porque es muy fácil visualizar qué es lo que se cambió de algún modo, se refaccionó, y qué es lo que permanece tal cual de los 150 años en su interior. También el altar de la Virgen María y el altar del Sagrado Corazón son originales, están ahí desde hace 150 años y son preciosos. Y además la arquitectura permite también encontrarse con esos espacios exteriores, con estos ventanales en lo alto. Si uno mira el cielo se encuentra con el verde, con el sol que ilumina en distintos horarios del día, y eso también permite como conectarse no solamente con uno mismo, ¿no? Sino que también con el mundo, con la naturaleza misma que se integra esta arquitectura interior a través de los distintos momentos del día. Sí, efectivamente. Y contarles que en este momento se está haciendo un trabajo en convenio con la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Sebastián. Estamos trabajando en el levantamiento arquitectónico detallado, porque no lo teníamos, del estado del arte, le llaman, ¿no? O sea, cómo están las maderas, ¿sí? Cada madera, cada soporte, cada eje transversal, todas las maderas de la iglesia, se está haciendo su planimetría detallada y se está investigando sus situaciones, es decir, si tiene algún daño por hongos o por termitas, cosas así, de manera de también poder canalizar recursos, si es que son necesarios, para el mantenimiento y el cuidado, también que esos recursos sean focalizados según el estado de las maderas, donde tal vez se requiere con cierta urgencia, donde no. Entonces se está haciendo ese estudio que es muy, muy interesante, muy valioso, junto con los arreglos que se están haciendo en el edificio azul, que se habían pulverizado por la humedad y las termitas, algunos de las vigas de soporte mayor, precisamente en la esquina que el edificio azul, la esquina que colinda con la calle y con la iglesia, estaba prácticamente afirmado en la iglesia, era muy peligroso. Entonces se ha hecho un trabajo muy, muy importante y que es muy valioso para la ciudad, porque estamos, insisto, hablando de los edificios patrimoniales más antiguos de la ciudad. Muy, muy importante su cuidado y su mantención. Sí, porque hemos visto también cómo algunas estructuras, edificios, casonas antiguas de la ciudad se han ido destruyendo porque nadie le coloca, primero, cariño, y dos, también esto requiere recursos, Pablo. Sí, no es fácil. Sí. Yo sé que se han hecho campañas para poder mantener la iglesia, una infraestructura importante, el colegio también, entiendo. Ahí el edificio azul se están haciendo esfuerzos muy, muy importantes para poder hacer un trabajo que es carísimo. Son temas no fáciles de equilibrar, porque obviamente las urgencias sociales exigen a veces que el financiamiento esté focalizado en otras partes, y no siempre se comprende por qué se gasta dinero, y que no suele ser barato, suele ser montos bastante elevados, en mantener un edificio antiguo, ¿no? Pero eso es a veces una mentalidad muy cortoplacista, así como a veces no entendemos la importancia de cuidar la naturaleza y de cuidar el mantenimiento de los parques y los bosques antiguos para las futuras generaciones. Así también es importante comprender que se requiere también de una institucionalidad. No podemos ser solamente los privados. Tiene que haber una institucionalidad pública que ayude al financiamiento precisamente de la mantención del patrimonio histórico, para poder conversar y poder visualizar, y para que esté allí como un regalo a las futuras generaciones, ¿no? Eso creo que es muy importante. Así, estamos conversando con Pablo Castro, sacerdote jesuita, encargado de la iglesia San José, la capilla de San José, esta iglesia de los jesuitas que tanto conocemos en la ciudad, a propósito de que está cumpliendo años, 150 años, Pablo, 150 años, sí, efectivamente. Una iglesia que está en el corazón y en el espíritu
de la ciudad. Pablo, también una de las cosas interesantes de la capilla es que dentro hay un órgano, ¿no? Un órgano también muy antiguo que ha pasado por distintos momentos y que también se constituye como un elemento histórico y cultural de la ciudad. Cuéntanos un poco la historia del órgano. Bueno, al interior de la capilla hay varios elementos que también son muy antiguos, como el órgano, que es del año 1909, no es de los 150 años, tiene un poco menos de edad el órgano, tiene solo más de 100. Es un órgano precioso traído de Alemania. Todavía están en relativas buenas condiciones, no voy a decir que está en excelentes condiciones porque no es así, pero se puede utilizar. Ahora en la ciudad me parece que hay Edgar es el organista que puede usar ese órgano. Es un órgano complejo, no es como tocar un piano. Una persona que toca piano no necesariamente puede saber tocar este órgano, pero es un instrumento también que adorna preciosamente. Nosotros no lo ocupamos regularmente. En las misas y en las ceremonias solemos cantar con guitarra, pero a veces hemos tenido la visita de Edgar y hemos podido acompañar algún momento de oración con la música de este órgano maravilloso. Y claro, es muy lindo de visitar, de mirar la iglesia, para ir a rezar, el que busca un espacio de oración, de encuentro espiritual, pero para ir a visitar y a reconocer este patrimonio histórico para quien tiene una mirada más turística y quiere ir a conocer. Por supuesto que todas las personas muy bienvenidas. Eso también es interesante, Pablo, que al final también mucha gente afuera reconoce esta iglesia, esta capilla como un lugar interesante de visitar dentro de la ciudad. Es más, cuando se celebra el Día de la Cultura, ¿no? Del patrimonio, es uno de los lugares que se abre a la ciudadanía para que se visite junto con el edificio y sobre todo el campanario arriba. Sí, y ahí me van a tener que perdonar los auditores porque no me acuerdo el nombre de la cantante, pero puertomontina. Este año para el Día del Patrimonio vino una cantante puertomontina y dio un concierto gratuito abierto a la comunidad, precioso el Día del Patrimonio. En la tarde estuvimos ahí. Y en este momento se me olvidó su nombre, así que me van a tener que disculpar, y ella me va a tener que disculpar, pero fue un concierto precioso en el Día del Patrimonio. Siempre estamos tratando de generar actividades que convoquen a la comunidad. Sí, oye Pablo, y los conciertos, es importante decir eso, porque han habido varios conciertos, se hace concierto para Navidad también en algunas fechas, donde la materialidad hace lo suyo respecto a la música y a lo que ahí sucede cuando se genera un espacio de cultura con canciones, de guitarra. Es un espacio muy, muy importante, interesante también de poder saber. Sí. A veces debo reconocer que desde fuera, ojalá pudiéramos contar con un mayor cuidado, ¿eh? Cuando uno pasa por la calle, la verdad es que más que la belleza patrimonial, lo que uno ve es una pared entera rayada. Cada vez que la pintamos, al día siguiente está entera tapada de grafiti otra vez. Eso es una lástima, ¿eh? Porque la gente no termina de enterarse que estamos hablando del edificio más antiguo de la ciudad. Y hay poco cuidado en eso, hay poco control. Ojalá pudiera darse algún paso en ese sentido, generar algún modo de mayor cuidado, de modo que también visualmente, ¿no? Para quien camina por el centro de la ciudad, para quien pasa por calle Guillermo Gallardo, y que no son pocas personas, ¿no? Estamos en el pleno centro histórico, también se puede apreciar un cuidado especial, ¿no? Y no un muro más completamente tapado de grafiti. Eso da un poco de pena, ¿eh? Porque hoy día leía que en Santiago hay como un gran escándalo porque hicieron unos grafitis en el techo del Bellas Artes, ¿no? Que es patrimonial. Sí. Y apenas lo leí yo pensé, bueno, la brigada de la PDI experta en investigar el atentado al patrimonio, obviamente se va a concentrar allá en Santiago, en el Bellas Artes,
pero nosotros también tenemos estos edificios patrimoniales, que ojalá también los cuidemos entre todos. No me refiero a que haya policía a cargo, ¿no? Sino que vayamos generando una cultura interna nuestra que cuide, que valore y que por lo tanto proteja estos edificios patrimoniales tan bellos y tan importantes para nuestra ciudad. Bueno, ahí nos metes en un tema bien de fondo que tiene que ver con la falta de cultura del patrimonio, falta de pertenencia, identidad con la ciudad. Hay varios elementos que se conjugan ahí porque esta es una ciudad relativamente nueva y también ha habido mucha gente que ha llegado desde afuera que no está conectada con estos espacios ni estos edificios históricos que le dan cierta identidad también a la ciudad. Entonces, claro, ahí yo creo que es un tema más complejo de poder resolver, pero en la medida que podamos entregar esta información, que la gente vaya reconociendo estos espacios en los distintos medios de comunicación, también esperamos contribuir a que se entregue un cierto sentido de pertenencia y vayamos cuidando estos lugares, ¿no? Efectivamente, Claudio, y aquí también la radio, los medios de comunicación pueden aportar y aportan, de hecho, un rol súper valioso que es comunicar y es dar información, ir generando conciencia, porque muchas veces eso es lo que nos falta, ¿no? Ahí tenemos como un desconocimiento. Yo reconozco que cuando era también más cabro, más joven, tal vez el tema patrimonial tampoco me llamaba tanto la atención, y ahora que tengo la cabeza más llena de canas, ciertamente estoy mucho más vinculado a los temas históricos, al tema patrimonial, al reconocimiento de la tradición, que a veces necesitamos madurar un poco, no solo como sociedad, sino también individualmente, para conectarnos con esa belleza. Así es. Oye, Pablo, estamos en la hora, te queremos agradecer. Pablo Castro, jesuita, encargado de la Capilla de San José, la iglesia de los jesuitas, ahí en el centro de Puerto Montt, conversando sobre los 150 años. Y bueno, y pronto nos encontraremos y seguiremos conversando. Pablo, te vamos a invitar para que cuando tengan ya un calendario definido de actividades nos vayas contando también para que la gente, estos sureños y sureñas, puedan ir a disfrutar a ese edificio y las actividades que se vayan a presentar a propósito de la celebración de los 150 años. Encantado, Claudio, un gusto saludar a toda la gente que nos ha acompañado esta mañana en la radio, dejarlos invitados a quienes quieran pasar. La iglesia se abre oficialmente, se abre por otras razones extraordinarias también, pero oficialmente todos los domingos a las 11:30 de la mañana está abierta y celebramos la Eucaristía a las 12. Así que todas las personas que quieran aprovechar de ir a rezar o ir a visitar, muy bienvenidas, muy bienvenidos. Muchas gracias, Pablo. Pablo Castro, nuestro invitado.